Paz y bien, hermanos, desde un amanecer soleado en Jerusalén, hoy domingo 9 de enero. El bautismo del Señor, revelación del Hijo amado. Escuchemos la lectura del relato del bautismo según el Evangelio de San Lucas en el capítulo 3. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan le respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Hermanos, hoy es el domingo del bautismo del Señor. El domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía. Y con este domingo se cierra el ciclo de los misterios de Navidad. Una escena sagrada de la vida del Señor que puede llenar nuestra alma de luces y de consuelo. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que esto significa? Este pasaje del Evangelio que hoy lo leemos en San Lucas, pero el que se encuentra también en los demás evangelios, está introducido por una palabra del mismo Bautista. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y con estas palabras nos da la pista para que entendamos que este bautismo es, sí, el bautismo real, en la gente y entre la gente, pero es un bautismo del todo singular, como en nadie había ocurrido. El evangelista se ha cuidado de darnos un dato muy importante que encuadra lo que allí ocurrió. Prestemos atención, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. La gente acudía al bautismo para purificarse de sus pecados y encontrarse así preparados para la venida de Dios. El bautismo era un bautismo de purificación. El bautismo de Jesús fue un bautismo de purificación. No es esta la palabra exacta para acercarnos a este misterio que nos infunde tanto respeto. Vamos a escoger otra palabra. El bautismo de Jesús es, ante todo, revelación. Y por eso el título de esta homilía: El bautismo de Jesús, revelación del Hijo amado. Nos revela quién es Jesús, cuál va a ser la obra de Jesús, la misión de Jesús, cuál es la palabra del Padre sobre Jesús. Al finalizar el bautismo, nos quedamos con una palabra que llena nuestro corazón: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Veamos pues, hermanos, las tres cosas que acabo de anunciar. No podemos decir de él, primeramente, lo que podemos decir de cada uno de nosotros. Un pecador que necesita ser purificado. San Pablo, pensando en estas cosas, la relación de Jesús con el pecado, no le llamó pecador, pero le llamó
con una palabra que es algo terrible. Escuche, al que no conocía el pecado, lo hizo pecado. Lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Jesús es mi pecado, y al recoger Jesús mi pecado, yo me convierto en justicia de Dios, en santidad de Dios. A quien no conocía el pecado, porque era todo santo, Dios lo hizo pecado. Lo hizo víctima por el pecado en la cruz, para que nosotros llegáramos a ser santos en Dios. Hoy, hermanos, grupo de cristianos, esta mañana se junta allí al sur, donde se venera el lugar del bautismo del Señor, que por circunstancias de tipo político ha estado cerrado, para celebrar lo que fue aquella cosa misteriosa que para nosotros no es una cosa, que es un sacramento. Esto que acabo de decir, que lo hizo pecado, lo vemos en la cruz. Pero hermanos, esto estaba en lo profundo de Jesús y podemos verlo en el bautismo. Él se hace solidario del pecado del mundo y unido a los pecadores entra en el bautismo. Él es nuestro hermano. El bautismo de Jesús no nos tenemos que representarlo así, una especie de acto de exhibición religiosa en el mejor sentido para dar un buen ejemplo y animar de este modo a la gente. El bautismo de Jesús fue real y verdadero, el más real y verdadero. Jesús asume en su vida, en su ser, en su carne, nuestros pecados, mis pecados. Por esta unión que hay entre Él y nosotros, yo estaba allí, en las aguas del Jordán, cuando Jesús era bautizado. San Agustín, que es el doctor del cuerpo místico de Cristo, al explicarnos las tentaciones de Jesús, nos dice: tú eras tentado cuando Jesús era tentado, pero atiende bien, tú triunfabas cuando Jesús triunfaba al rechazar la tentación. Tú estabas en la victoria de Cristo cuando Él vencía. Con el mismo argumento podemos decir: yo estaba en el bautismo del Señor, en el bautismo de Cristo cuando era bautizado. Yo estaba también dentro de Él cuando Jesús escuchó aquella voz: tú eres mi Hijo amado. El bautismo nos revela quién es Jesucristo, el que ha asumido en su carne el pecado del mundo. Hemos dicho que el bautismo que Jesús asume nos revela su misión. El bautismo es ese acto y signo singular que inaugura la misión de Cristo. El bautismo de Juan era verdadero, no era ficticio, Jesús lo alabó. No era una simple ceremonia que uno se había inventado para contentar el alma con una especie de maquillaje íntimo de gestos y de oraciones. El bautismo de Juan requería, ante todo, reconocer y confesar los pecados propios, y emprender un camino nuevo bajo el signo de la conversión. Dice San Lucas que le preguntaban: ¿y nosotros, maestro, qué tenemos que hacer? Y Juan respondía a cada grupo, a los soldados, a los comerciantes, a la gente: cumplir vuestras obligaciones. Eso es lo que el bautismo exige. A cada uno le proponía sus propias obligaciones de Estado. Es que de lo contrario aquel bautismo habría sido pues un rito ficticio. Y a pesar de ello, a pesar de la seriedad con que Juan había tomado el bautismo, le escuchamos hoy:
Yo os bautizo con agua. El que viene es más fuerte que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Nos va a bautizar con fuego. El fuego es la destrucción total. Una casa que ha sido arrasada por el fuego no es una casa que se pueda arreglar y embellecer. Hay que destruirla del todo, las ruinas que han quedado, y levantar la casa nueva sobre el mismo solar. El bautismo de Jesús es la novedad que Él nos trae. Y en el bautismo se nos comunica el don del Espíritu Santo. El bautizado queda espiritualizado, deificado, divinizado, para hacer una vida según el Espíritu de Dios, una vida que las fuerzas humanas de por sí no te la pueden dar. Jesús trae esta misión a la tierra: crear la familia de Dios. Jesús no ha traído ninguna filosofía nueva, no es el gran filósofo de la antigüedad, nada de eso. Ese título que lo lleven otros. No ha traído tampoco ninguna religión nueva, si damos a la palabra religión un mero sentido de observancias de culto, de ritos, de moral. Jesús nos ha traído la vida de la Trinidad para que la compartamos en cuanto es posible en nuestra peregrinación terrestre, hasta que en definitiva nos encontremos allá con Dios, nuestro Padre y Creador. El bautismo de Jesús y la resurrección de Jesús son el principio y el final de esa vida que Él nos regala. El bautizado, que es igual que el confirmado, recibe la túnica blanca y pasa al banquete de la Eucaristía. Bautismo y Eucaristía se unen en su propia esencia. Se ha convertido en miembro de la familia de Dios. Finalmente, hermanos, la tercera cosa que quiero comunicar: lo más bello del bautismo de Jesús, el Señor, es la experiencia única que a Él se le ha concedido. El cielo baja a la tierra y Jesús es presentado al mundo con estas palabras: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. El bautismo de Jesús es inseparable de su santa resurrección. Él es el Hijo amado del Padre. En la primera lectura de hoy hemos escuchado el primero de los 4 cánticos del siervo de Yahvé, del siervo de Dios. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. Uno dice, pero es que esto se ha escrito directamente para Jesús. Lo que ocurre es que Jesús es esto e infinitamente más que esto, porque Él es el Hijo de Dios. Este es Jesús y el bautismo nos lo ha revelado. Hermanos, desde esta tierra del Señor, quisiera hacer llegar humildemente mis palabras. Vamos a concluir mirándole a Él en este amanecer lleno de luz, de sol, en este amanecer del cual ya han comenzado a cantar los pájaros, en este amanecer y de este barrio de judíos creyentes que no celebran al Señor, sino que celebran su fe desde el conocimiento que Dios les ha dado. Hoy, Día del Amor, porque no es el Shabbat de Israel, nosotros vamos a elevar
nuestra mirada a Jesús, sol que nace de lo alto, y decirle: Señor Jesús, Hijo amado del Padre, que la gracia de tu bautismo que hoy nos revelas traspase todos los actos de nuestra vida, para que en todo obremos como verdaderos hijos de Dios. Hermanos, paz y bien. Hermoso día, domingo del bautismo del Señor.